Hoy es viernes 7 de octubre del 2022. Para nosotros esta es la lección número 22 del segundo semestre del 2022, curso de elementos activos, donde, bueno, hoy cerramos con contenidos de cara, de cara al segundo parcial, que es lo del transistor BJT. Así muy rápido, la lección pasada les presenté el modelo Eversmall, que es un modelo que, como les decía, es un modelo que para lo que sirve o para lo que se utiliza grandemente es para tener ecuaciones muy determinísticas, o sea, pura punta de ecuación, ¿verdad? Y hacer soluciones. Es un poco diferente del análisis que habíamos hecho, que el otro análisis es un poco más análisis de circuito. Este, y que lleva en varios casos, de hecho la solución más aproximada lleva método iterativo. Este es un modelo que propone los dos dioditos, ¿verdad? Propone dos fuentes de dependientes, entonces eso lo vimos la vez pasada, y sacamos varias ecuaciones por ahí. Hay una serie de ecuaciones, yo marqué algunas, sin embargo, hay más ecuaciones, ¿verdad? Que andan por ahí, entonces, bueno, trabajamos con ese circuito, sacamos las ecuaciones para el modelo general, luego sacamos ecuaciones para la zona activa directa y el modelo que aplica para la zona activa directa, y también lo hicimos para la zona activa reversa. Entonces sacamos las condiciones para la zona activa reversa, eso fue la clase pasada, no voy a tirarme tan atrás, ¿verdad? Y estábamos viendo un ejemplo, apenas lo medio planteé la vez pasada, pero mejor ahorita lo chequeamos, entonces empezamos a partir de acá. El modelo de Eversmall, como les digo, lo que nos da son ecuaciones. Generalmente, digamos, para un análisis a mano, por así decirlo, no se prefiere tanto porque es más extenso, digamos, el juego de ecuaciones y demás. Se prefieren los análisis que ya hemos visto, que son un poco más resumidos. Sin embargo, pues es importante tenerlo en cuenta por lo que les decía, que es para entender cómo un circuito de simulación pues resuelve estos ejercicios. Entonces aquí se presentaba, este es un caso para saturación débil, donde se presenta un transistor NPN polarizado pues, con este circuito, resistencia de base, con estos parámetros, alfa F, alfa R, IES, ICS, fuente de alimentación de 5 voltios, y se quiere una corriente de 1 miliampere, y la condición de saturación débil, eso es importante que lo tengan claro, es esta, ¿verdad? Habíamos hablado que saturación débil es cuando la tensión del colector este, es un poquito más alta, un poquito más baja de la tensión de base, pero no mucho, ¿verdad? No mucho. Entonces, eso nos pone en la curva, en la región que anda por acá, ¿verdad? Entonces, hablamos de que la tensión de colector, que termina siendo aquí la tensión colector-emisor, está 200 milivoltios más abajo de la tensión de base. Entonces, andamos como por acá. Eso es lo que llamamos saturación débil. Y entonces se pedía dimensionar las resistencias RB y RC en este ejemplo para lograr eso. Sin embargo, bueno, se piden otras cosas, ¿verdad? Se piden calcular los valores de beta, las distintas tensiones, los parámetros IF, IR, IE e IB, que esos son del modelo Eversmall, ¿verdad? Y las resistencias, que es lo que finalmente se pide. Entonces, el asunto es muy de ecuaciones. Acá, bueno, aquí puse el modelo. Estas son las condiciones del circuito, ¿verdad? Que estaban anteriormente. Y estas son ecuaciones del modelo general que se pueden utilizar. De hecho, por aquí decía utilizar el modelo completo. Ujú. Hay que usar el modelo completo porque no estamos en activa directa ni en, ¿cómo se llama? Ni en activa reversa, ¿verdad? Ni en activa directa ni en activa reversa. Entonces, es el modelo completo. Por eso estas ecuaciones que son las full ecuaciones. Las otras ecuaciones son simplificadas, les hace falta unas partecitas ahí, ¿verdad? Entonces aquí hay que usar todo.
Entonces, bueno, ¿cómo resolver? Bueno, hay algunas cosas que son muy de fórmula, como los valores de beta. Aquí esto lo pueden tener en su formulario. Calcular betas a partir de los alfas, ¿verdad? Entonces, vean que estaban los alfa R y alfa F, ¿verdad? Entonces, el beta F, según eso, es alfa F, 1 menos alfa F, y el beta R, alfa R, 1 menos alfa R, que son los parámetros de ganancia. Luego, se toman las ecuaciones de Eversmoll, ¿verdad? Entonces, se dijo que la corriente tiene que ser de 1 miliampere. Entonces, uno toma la ecuación IC y la iguala a 1 miliampere, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos una ecuación. Y ahorita les digo lo que resalté ahí. Luego, de esta ecuación IE, tenemos esta otra parte. Aquí, con esto, ¿qué se da uno cuenta? Bueno, que tenemos los parámetros. Digamos, alfa F se conoce, ¿verdad? Lo teníamos por ahí. IES lo tenemos por acá. ICS lo tenemos por acá. Aquí alfa R, que está por aquí. ICS, que ya lo decíamos, igual a EIS, ¿verdad? Obviamente el voltaje térmico, pues se conoce, ¿verdad? Entonces, acá uno se llega, ¿verdad? A un sistema, está aquí, ¿verdad? Sería esto, es un sistema de 2 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿verdad? Entonces, bueno, inmediatamente así no se puede resolver. Eh, Hay que buscar otras condiciones, que es casi siempre están. ¿Qué uno puede, qué puede ver uno, verdad? No, aquí son 3 incógnitas, perdón, dije 4. Son 3, porque son VBE, que está aquí repetido, ¿verdad? Está VBC, que está aquí, van 2, y luego IE, ¿verdad? Entonces son tres incógnitas para 2 ecuaciones. Entonces hay que buscar otras relaciones. En este caso, uno lo puede ver relativamente fácil, ¿verdad? Si nos venimos a este circuito, nos damos cuenta que se nos dice que VC es igual a VB menos 200 milivoltios, ¿verdad? Cuando uno ve VC, es aquí, ¿verdad? Es la tensión entre este punto y tierra. Entonces, VC es igual a VCE. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? De igual manera, VB, VB es igual, la tensión de base es entre base y tierra. Entonces, es lo mismo que base emisor, ¿verdad? Entonces, esta ecuación que está aquí se convierte en que VCE es igual a VBE menos 200 milivoltios. Y a su vez, algo que uno tiene que conocer del análisis de circuitos, ¿verdad? Es que VCE es igual, bueno, depende cómo uno lo plantea aquí, ¿verdad? Las tensiones, pero por aquí algo que se pide es VBC. Entonces, si uno plantea VBC, que sería BC, VBC, ¿verdad? Entonces tiene aquí VBE y aquí tiene VCE, ¿verdad? Si hacemos una malla de eso, nos damos cuenta que VCE, ¿verdad? Queda en la misma polaridad voy a ponerlo, hacer la malla. Entonces uno se da cuenta que VCE, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, si entra por abajo, menos VCE, menos VBC, más VBE, es igual a 0. Entonces uno se da cuenta que VBC, mandándolo para el otro lado, termina siendo VBE menos VCE, ¿verdad? Es esa ecuación. Uno puede, bueno, más bien por comparación podría hacerlo aquí, ¿verdad? Para sacarlo con esta, ¿verdad? Para obtener la polaridad adecuada, uno podría más bien despejar VCE. Entonces, más bien VCE, puede escribir uno aquí así como está. No, aquí está directo, VCE, VB, entonces esto de aquí es VB, VCE, entonces esto es 200, si hace falta el despeje, lo estoy viendo más allá. Vamos, aquí uno despeja de la ecuación, de aquí, VCE,
Entonces uno dice VCE es igual a VBE menos VBC. Y entonces aquí uno se da cuenta que esa vale VBC es igual a 200 milivoltios, o sea, 0.2 voltios, ¿verdad? Observaciones de las condiciones. 200 milivoltios, entonces perfectamente uno puede llegar, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, es esto, ¿verdad? Nada más que se los quería presentar ahí en el circuito, ¿verdad? Aquí está lo que les decía, entonces VBC 200 milivoltios. Y con eso, la incógnita que estaba aquí desaparece, ¿verdad? Ya esta no es incógnita. Entonces, eventualmente ahí uno puede resolver, ¿verdad? Puede resolver un sistema, dos ecuaciones, dos incógnitas. Pueden usar calculadora para eso, si quisieran, ¿verdad? Poner los parámetros y resolver. Solo que a veces, pues, los exponenciales depende, puede darles problema, ¿verdad? Pero son dos ecuaciones y no se puede despejar y se puede trabajar, ¿verdad? Algebraicamente. Sin embargo, hay otras maneras de verlo. Por ejemplo, la corriente IR, que es propia del modelo. Nos venimos al modelo, hay una corriente IR que está aquí. Esa corriente está definida, ¿verdad? Está en el conjunto de ecuaciones, no hay que ponerse a inventarla, es una corriente de diodo al final de cuentas. Entonces, IR, que es esto, ¿verdad? Teníamos ICS, ya tenemos VBC, ¿verdad? Entonces, es calculable, 4.38 por 10 a la menos 14 amperes. Y de otra de las ecuaciones que tenemos, esta es ecuación de nodo del modelo, sabiendo que esto es igual a 1 miliampere, entonces, esta es la ecuación, ¿verdad? La que estaba antes, entonces uno puede despejar IF y obtener los parámetros, que era parte de los parámetros que se estaba solicitando. Luego se puede calcular, bueno, aquí tenemos la igualdad de IF, ¿verdad? Estas de las ecuaciones de IF. Y entonces se puede despejar VBE, ¿verdad? Entonces, son despejes, ¿verdad? Son despejes. La tensión colector-emisor, esto sale de la ecuación, las que trabajamos hace un ratito, ¿verdad? Las planteamos por ahí. Entonces, ahí está, 638.4 milivoltios. Aquí, ¿qué pasó? Algo en la animación. Se quedó perdido. Y luego la corriente de emisor también. Esta sale de una ecuación de nodo, ya se puede calcular. Es una forma de calcularlo, ¿verdad? Entonces, ya teniendo todos esos parámetros, bueno, la corriente de base, se me olvidaba, que esta es una corriente también del transistor como todo, ¿verdad? Se puede calcular. Y de la malla de la base, ¿verdad? Aquí podemos tirar otra ecuación y podemos calcular RB. Ahí está el valor de RB. Y por último, RC con la tensión VCE, que ya es conocida aquí, sabiendo lo que es VCC y teniendo IC, que es 1 miliampere, ¿verdad? Entonces ahí está la ecuación, se despeja RC y podemos calcular. Es un procedimiento bastante directo, digamos, no lleva mañas en el sentido de que hay que hacer observaciones muy profundas, ¿verdad? Es tener las ecuaciones y trabajar con ellas. Generalmente Eversmall es de esa manera, ¿verdad? Se puede trabajar como en este ejemplo. Este ejemplo muestra ahí proceso de resolución, ¿verdad? Con un montón de ecuaciones según las condiciones que se tiene, o podría trabajarse por ejemplo, con la resolución del sistema de ecuaciones. Aquí no se hizo el sistema, se hizo trabajando con una serie de ecuaciones, ¿verdad? Y es una forma de hacerlo. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Otra manera que se puede trabajar esto es lo que les decía resolviendo. Vean resolviendo el sistema de ecuaciones. Vean este otro ejemplo. Eversmall para saturación fuerte. Saturación fuerte, básicamente,
lo que hace, para ver dónde estaba la condición, aquí está la condición. Saturación fuerte, eso lo vimos en los modelos, ¿verdad? En las ecuaciones, VCE y C. Saturación fuerte es trabajar aquí abajo. Entonces, ¿eso qué involucra? Bueno, que VCE, siendo esto más o menos VB, ¿verdad? El V de activación, ¿verdad? Entonces, es trabajar aquí, mucho más abajo, ¿verdad? Entonces, la tensión colector-emisor tiene que ser más abajo de VB, bastante, ¿verdad? Entonces, se plantea que la tensión colector-emisor tiene que ser V BE menos un valor pues, más apreciable. En el caso anterior eran 200 milivoltios. Eso nos ubicaba aquí, ¿verdad? En la saturación débil. En la saturación fuerte nos lleva aquí abajo. De hecho, aquí lo que se plantea dice repetir el problema si ahora el transistor opera en la región de saturación con una tensión VBC de al menos 750 milivoltios. Eso nos lleva a que esto es 750 milivoltios, ¿verdad? Vean que aquí lo que se está planteando es VBC. Entonces, esta parte sí es de análisis que ustedes tienen que estar muy atentos, ¿verdad? Entonces dice VBC, ¿verdad? Base colector. Tenemos aquí base emisor y aquí tenemos colector emisor, ¿verdad? Desde el momento que nos dicen VBC es más en la base, ay, aquí me equivoqué, pues escribí VB ahí arriba también, ¿verdad? Eso, para corregirlo. Entonces, este es VBC, ¿verdad? Nos dicen VBC, entonces el más es arriba, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene eso, ¿verdad? Es una tensión VBC. Entonces, de ahí es que sale la ecuación que escribimos hace un rato, ¿verdad? Que se puede volver a escribir, ¿verdad? Pero, bueno, ahí uno más o menos la ve, ¿verdad? Que VCE, o sea, uno lo saca de ahí, es igual a VBE, menos con esta polaridad queda VBC. Eso es importante que lo sepan sacar, ¿verdad? Adecuadamente. Entonces, cuando me dicen, bueno, sí, es que la tensión VBC tiene que ser de al menos 750, entonces por eso es que al poner aquí 750 se nos transforma en esta ecuación. Y es lo que les estoy indicando que nos lleva a esta región, ¿verdad? Siendo esta la saturación fuerte, mientras esta es la saturación débil. Eso para que lo temen, eso sí tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? La diferencia entre saturación fuerte, saturación débil, ¿verdad? Y región activa, ¿verdad? La región de saturación tiene esos dos niveles, por así decirlo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, repetir el problema con ese caso, ¿verdad? Que polariza el diodo BC en directa, ¿verdad? Ahora dice, bueno, suponga que la corriente colector disminuyó a 300 microamperios. 300 microamperios. Esto es lógico, ¿verdad? ¿Por qué la diferencia? En el de hace un rato hablábamos de un miliamperio, pero es que estábamos aquí arriba, ¿verdad? Entonces estábamos acá y hablábamos de un miliamper. Si nos vamos a saturación fuerte, tiene que bajar, ¿verdad? Entonces, esto era un miliamper, 300 micros, son 0.3 miliamper. Nos tira aquí abajo en la curva, ¿verdad? Ahí es donde nos baja. Entonces, de por fuerzas, y esto sí es una observación relevante que deben estar atentos, ¿verdad? Si pasamos de saturación débil a saturación fuerte, la corriente tiene que disminuir, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepan ver, ¿verdad? O que tengan esa noción, porque aunque no es la pregunta de acá que les están dando la condición, es parte de la comprensión de lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Entonces eso se presta ahí para alguna preguntita. Y las otras condiciones son iguales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Averiguar, pues más o menos las mismas cosas, ¿verdad? Bueno, aquí no se pusieron los alfas, pero averiguar los betas, perdón, pero al final de cuentas, más que todo, ver qué va a ocurrir ahí con las resistencias. Entonces, bueno, aquí están las condiciones del circuito, ¿verdad?
Aquí la corriente de 700 microamperes, el VBC de 700 milivoltios, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Ahí están los 750 milivoltios. Eso lo tienen que tener muy claro, esa condición de qué me lleva a esos valores. Y entonces, en ese caso, ¿verdad? En este caso particular, ¿verdad? Con las ecuaciones de Eversmold, toma uno las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, esta es la de IR, que es una corriente de diodo, ¿verdad? El diodito que está ahí, tenemos las condiciones, ya tenemos el VBC, entonces se puede calcular. Mira, ¿por qué no estaba el valor ahí? Ahí tengo un problema también en la transición de las diapositivas. Se obtiene ese IR, luego el IC, ¿verdad? Se saca, esto es igual a 300 microamperes. Entonces se puede calcular el IF, ahí está, ¿verdad? Entonces tenemos dos de los parámetros de las ecuaciones. Ahora se puede calcular a partir de ahí, ¿verdad? La otra corriente, ¿verdad? Y despejar VBE, 812 milivoltios en ese caso. La tensión colector emisora, aquí bajó a 62 milivoltios, ¿verdad? Baja un montón por la condición que decíamos, ¿verdad? Es pequeñito. Y la corriente de emisor también se puede calcular acá, con una ecuación de nodo. Las ecuaciones de nodo tienen que tenerlas claras. Entonces, el proceso, eh, el proceso es muy de tener en cuenta las ecuaciones e ir averiguando, no es nada del otro mundo. La corriente de base, una vez que conozco estas dos, ¿verdad? Tener acá, de la malla de la base para este circuito, ¿verdad? Entonces, BCC es igual a IBRB, VB, se puede calcular RB, que es lo que se hizo antes, y luego, de esta otra malla, por acá, se puede calcular el RC, ¿verdad? Que está ahí. Y lo interesante es, bueno, ya calculados, chequear, ¿verdad? Cómo queda la comparación de, ¿cómo se llama? De resistencias de los dos casos, ¿verdad? Si vemos los que hicimos hace un rato, tenemos lo siguiente para ver las diferencias, ¿verdad? El RB para saturación débil nos da 412 kiloohmios. Aquí RB nos está dando 111 kiloohmios, ¿verdad? Vean que esta anda cerca de 4 veces el valor de esta. RC, en este caso, 16 kiloohmios y antes habíamos tenido un RC de 4.3 kiloohmios, ¿verdad? Aquí la relación es al revés, ¿verdad? O sea, yo tomo esta, lo multiplico por 4, no, más bien, tomo esta, la multiplico por 4 y obtengo esta. Aquí tomo esta, la multiplico por 4 y vengo acá. Tiene lógica, siempre hay que es bueno preguntarse eso si tiene lógica. Bueno, para este caso, saturación débil, teníamos un IC de 1 miliampere. En esta tenemos un IC más pequeño de 300 microamperes, ¿verdad? Es mucho más pequeño. ¿A qué se debe de que sea más pequeño? Bueno, por fuerza, la tensión base emisor aquí, ¿verdad? Tiene que ser, en este caso, ¿verdad? Que nos lleva ahí a ese punto, ¿verdad? Tiene que, digamos, es una cuestión de la diferencia con V colector emisor. Entonces, la relación base emisor con el colector emisor es tal que en el caso de
saturación fuerte, VBE es mucho más grande que VCE, ¿verdad? Entonces, VCE es pequeñito. Y para que VCE sea pequeñito, en este caso, el RC, ¿verdad? Tiene que ser más, para ver, tiene que ser mayor para que se deje más voltaje, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la dimensión del tamaño de la resistencia. Aquí vemos que con un RB mucho más grande acá, pues se va a dejar más voltaje aquí, ¿verdad? Y aquí el voltaje es un poco más pequeño. Con un RC mucho más grande, pues tiende a dejarse más voltaje, ¿verdad? Y entonces el VC es más pequeño. Sería interesante comparar todos los valores. Ahí sería interesante ponerles una tablita, ¿verdad? Y comparar lo que nos lleva de un lado al otro. De esos dos puntos. Sin embargo, bueno, aquí más que todo es el asunto de la resolución con el Eversmall, ¿verdad? Entonces el Eversmall es un método bastante analítico. Analítico se dice cuando es a puras ecuaciones, ¿verdad? Es a puras ecuaciones. Entonces, ecuaciones que nos llevan a despejar de un lado al otro, ¿verdad? Y obtenemos resultados exactos. De hecho, las ecuaciones aquí fueron exactas, ¿verdad? Y se pudo sacar. Entonces es bastante directo. Ahora, el otro caso es ver, bueno, aquí para un PNP, pero verlo para cómo se ve y vamos a ver un ejemplo de para ver la otra cara de la moneda, por así decirlo, ¿verdad? El modelo Eversmall para el PNP es el mismo, pero con corrientes invertidas. De hecho, por eso puse aquí las dos imágenes. Vean lo que tenemos acá. El PNP, los diodos están al revés, ¿verdad? Entonces, por la forma en que están, ¿verdad? El NPN, el diodo va de la base al, al colector y al emisor, ¿verdad? Aquí van del emisor y el colector hacia la base, pues menos la forma en que apunta, digo yo, ¿verdad? Que está ahí. Entonces vean que el NPN, entonces tiene los diodos apuntando hacia afuera, y el PNP tiene los diodos apuntando hacia adentro. ¿Eso qué va a hacer? Invierte todas las corrientes, ¿verdad? Va a invertir todas las corrientes, entonces vean que aquí las corrientes ingresan, son fuentes dependientes que están ingresando a la base, aquí son corrientes que salen. Y también pues las tensiones de polarización van a ser al revés, ¿verdad? Como habíamos visto antes. Entonces, si uno toma como referencia este modelo, que es el NPN, ¿verdad? Y nos vamos acá, pues buscamos ecuaciones, las de alfa y beta, estas sí se mantienen exactamente igual, ¿verdad? No cambian. Ahí nada más dice un alfa y un beta, ¿verdad? Pero es igual al alfa F y alfa R y beta F y beta R, nada más de ponerles el subíndice. En las otras ecuaciones, bueno, las ecuaciones de nodo, ¿verdad? Estas son primeramente de nodo, ¿verdad? Uno agarra aquí el nodo. Eso sí, en el modelo siempre las corrientes ingresan. Ven aquí, IC, IB y E. IC, IB y E. En cualquiera de los dos cambios, lo que cambia es el funcionamiento interno. En la definición general, ¿verdad? Obviamente no todas pueden entrar, pero eso lo que implica es que algunas se hacen negativas, ¿verdad? En algún momento. Pero estas son ecuaciones de nodo, entonces las ecuaciones de nodo se sacan de los nodos, ¿verdad? Entonces, para que las pongan en formulario, ¿verdad? El set de ecuaciones del NPN y el PNP. Y luego las otras quedan definidas por ecuaciones de diodo. Aquí puse unas cuantas nada más para comparar. Entonces vean que, por ejemplo, el IF aquí es la corriente de este diodo, ¿verdad? En el NPN. Y entonces esta tiene una tensión base emisor, ¿verdad? Que lo lleva. Entonces aquí es con la tensión base emisor. En este modelo, la IF viene para acá, entonces tiene una tensión emisor base. Lo que habíamos visto que es al revés, ¿verdad? Entonces
Lo que cambia es aquí, que es la tensión emisor base. Ujú. Igual la IR, que es la tensión del otro diodo, ¿verdad? Aquí es la tensión colector base. Ujú. Entonces va con la tensión colector base. Eso es lo que cambia en la ecuación. El IC van a cambiar por los cambios de direcciones, cambian las corrientes. Vean el IC que estaba aquí. El IC antes era aquí el ICS, ¿verdad? Menos VBC. Aquí es IC, ¿verdad? Queda con la otra polaridad. Y luego, esta era aquí negativa, ¿verdad? Aquí esta es positiva por el cambio, ¿verdad? Donde se saca el diodo quedan al revés. Y de igual manera aquí era positivo el alfa F, aquí queda con el negativo, ¿verdad? Y aquí es VB y aquí era VB. Es lo mismo, pero adaptado, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar atento. Para el IE va a pasar lo mismo. Esta es la ecuación para el IE. Si la comparan, van a ver esas diferencias. Y esta es la ecuación para el IB, que es el resultado de obtener eso. Esas son las ecuaciones básicas para el PNP, que en realidad es el mismo análisis. Si les digo en su formulario, tengan una colección de ecuaciones del NPN y una colección de ecuaciones para el PNP. Ujú. Para Eversmold, ¿verdad? Eso es tener ahí los conjuntos de ecuaciones. Son ecuaciones que hay que hay que tener listas para utilizarse, ¿verdad? Porque es puro despeje de esos casos. Y luego están los modelos para activa directa. Ahorita vamos a ver un ejemplo con el PNP. Y el inversa directa también. Entonces aquí, bueno, aquí repite lo que habíamos visto antes, que en la IR es igual a 0, ¿verdad? Entonces la fuente también se va, ¿verdad? Entonces aquí se nos iba se nos iba las ecuaciones se reducen, quedaba un modelo así. Es lo mismo que vimos para el otro caso, ¿verdad? Y entonces las ecuaciones se, se reducen de esta manera. Se reducen de esta manera, que es como las básicas, porque se les va el IR, ¿verdad? Entonces, y es como la diferencia básica. Luego, si fuera el otro caso, ¿verdad? El de reversa directa también, nada más que se van las otras ecuaciones. Entonces, bastante cerrado el problema en ese sentido, ¿verdad? Entonces, veamos aquí un ejemplo. Para el PNP, aquí lo que se dice es que se tiene el PNP polarizado, según se muestra en la figura, ¿verdad? Vean que el emisor está entrando, por eso es un PNP. Y entonces, bueno, parámetros, alfa F y ES, ¿verdad? Y asuma que está en activa directa, que es el caso simplificado que acabamos de ver. Este ejemplo puede aplicar igual para un NPN, ¿verdad? Entonces, calcular RB para obtener un miliamper de IC. Entonces, estos son bastante sencillos, ¿verdad? Entonces, como está en activa directa, el modelo es el equivalente. Aquí se redibujó para que quede un poquito distinto, ¿verdad? Pero es el mismo modelo que teníamos acá, ¿verdad? En el ejemplo que tenemos, el BCC está aquí, ¿verdad? En el emisor, por eso viene el diodo hacia abajo. Aquí está la base y en el ejemplo que tenemos tiene una resistencia de aquí a tierra y esto aquí a tierra, ¿verdad? Entonces, la resistencia que está ahí está conectada en paralelo al final de cuentas con esta fuente. Por eso esto que está aquí, ¿verdad? El emisor a la fuente, ¿verdad? Aquí la base y la resistencia a tierra, ¿verdad? Y este colector a tierra. Entonces, se redibuja un poquito distinto, pero ahí están los parámetros, está el valor de la fuente, el IB, el IC. Ojo, que para aplicar las ecuaciones de Eversmold, el modelo de Eversmold, siempre se dibujan, ¿verdad? Las corrientes todas entrando. Entonces vean que se dibujó IC para adentro,
y E para adentro, E y B para adentro. Esa observación es importante, porque así está definido el modelo, ¿verdad? Entonces el modelo tiene todas las ecuaciones, todas las corrientes entrando. Por lógica, algunas de esas ecuaciones tienen que dar negativo, ¿verdad? El IE se ve que va a dar positivo porque está con el diodo ahí hacia abajo. El IB pues también, pero el IC tiene que dar negativo, ¿verdad? Porque está saliendo, ¿verdad? Por fuerza. Entonces, según el modelo Eversmoll, que tiene la corriente ingresando, ¿verdad? Se dice que se quiere tener un IC de 1 miliampere. Por lógica, digamos, uno sabe que ese miliampere va para abajo. Entonces, la IC del modelo, o la manera de introducirla en el modelo es como menos 1 miliampere. Esa es tal vez una de las observaciones que hay que estar un tanto alertas ahí para ver. Y a partir de ahí se hacen las definiciones, ¿verdad? Y C es igual a menos alfa F y F, ¿verdad? Esto es por la simplificación del modelo, ¿verdad? Aquí se ve alfa F y F es igual a IC, se ve del circuito. Entonces, de ahí podemos sacar el IF, ¿verdad? Entonces, ahí está 1.01 miliamperes, que es la corriente de esa. Entonces, del modelo equivalente, el, el IE se ve que es igual al IF, que es corriente de diodo, del diodo en directo, ¿verdad? El IF. Y luego empezar a jugar con las ecuaciones, ¿verdad? Entonces ya tenemos el IF, tenemos el IS, y podemos calcular VB. Ahí está, ¿verdad? Entonces se puede calcular ahí de manera directa. Se tiene el valor. Luego ya tenemos, para ver, tenemos IE e IC, ¿verdad? Entonces IB se puede calcular de forma directa. 10 microamperes en ese caso. Y podemos, al final de cuentas de acá, calcular RB. Y RB son 428 kilómetros. Entonces vean que la ventaja de esto es que con el modelo de Eversmoll, en términos generales, el problema es más de ecuaciones, con las ecuaciones correctas, ¿verdad? Para el caso correcto y las condiciones correctas, que un análisis propiamente del circuito, porque ya el circuito fue analizado, digamos, con el modelo. Y ese es el temita hay varios problemitas ahí en exámenes viejos que tienen que ver con el modelo Eversmoll. Yo tengo algunos resueltos, les voy a enviar los enlaces, ya me lo anoté para que tengan ejemplos de resolución, pero digamos, el caso es bastante. Y ahí cerramos esta parte. ¿Alguna pregunta? Acá, de los ejemplos están bastante desarrollados, ¿verdad? Para que puedan verlo. Creo yo que sí se ven paso a paso, se ven correctos. Ahí el reto siempre es, bueno, tratar de estudiarlo y después agarrar el problema y resolverlo uno por cuenta propia, ¿verdad? Sin seguir el ejemplo. Ahí se le ilumina uno un poco el asunto. Ok, tenemos que iniciar tema, pero bueno, son las 8:17 para no dejar cortado. Yo creo que podríamos hacer la pausita si no hay preguntas. Y venimos a ver lo que queda, que son aplicaciones del BJT, que es ya la parte final. Entonces, hagamos pausita y ahorita seguimos. Bien, vamos ahora a continuar. La parte que queda es esta parte de aplicaciones del BJT. En realidad ya con los análisis que hemos hecho, esto es muy de aplicación de algunas cosas nada más. Algunas aplicaciones BJT como interruptor, eso es una aplicación común que tiene que tiene el transistor y que es muy cercana a lo que se utiliza. Bueno, se puede utilizar para interruptor desde una luz, una cosa así, eso es posible, pero también se utiliza mucho
para circuitos digitales, para el asunto de dejar pasar pulsos o no dejarlos pasar, ¿verdad? Entonces, básicamente, para que se comporte como un abierto o como un cerrado. Por lo que ya hemos visto de esta aplicación, ya es fácil de saber cómo se hace, ¿verdad? Para el BJT, ¿qué necesitamos? La cuestión es la tensión, ¿verdad? Entonces, obviamente un BCC, ¿verdad? Que me cumpla la condición de que el colector emisor pueda ser mayor que el base emisor. Pero simplemente si hay un cero aquí, es un interruptor abierto, y si hay voltaje, es un interruptor cerrado. Nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces es la característica de pasar del corte a saturación para cerrar o permitir el paso de corriente. Como les digo, eso es muy sencillo. Eso se puede ver, por ejemplo, en el envío de pulsos cuadrados para encender o apagar luces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto, conectar un LED, un emisor de luz, ¿verdad? Aquí, para ver el estado de algo, ¿verdad? Una señal muchas veces para ver si algo está como de las luces que tienen tantos aparatos solo para ver si hay actividad, ¿verdad? Una opción también que se usa es, por ejemplo, para manejar motores. Para manejar motores se usa como interruptor. Entonces, acá este nada más tiene un detalle interesante. Obviamente, si no hay voltaje, está apagado y no hay corriente, ¿verdad? Si le aplico un voltaje, tensión base emisor, el transistor conduce, hay corriente que mueve un motor. Nada más que el único detalle es que el motor, uno lo ve, lo visualiza en el circuito equivalente como una bobina, como un inductor. El inductor, ustedes conocen que tiene la característica de que no puede parar su corriente en un tiempo igual a cero. Entonces, si yo apago el transistor, en el momento en que quite la señal de acá, él corta la corriente. Pero la bobina no lo permite, ¿verdad? Porque aquí hay una corriente inductor. Y recuerdan, eso tuvieron que haberlo visto en CC, que las corrientes de inductor no se detienen inmediatamente. Entonces, si no existiera este diodo, la corriente pasa por el transistor y lo daña. ¿Por qué? Porque por un lado se le está diciendo, corte la corriente, pero por otro lado hay una corriente que lo va a forzar y lo quema. Entonces se le pone que se le llama un diodo de fuga, que es un diodo que permite la circulación, la continuación de la circulación de corriente. Cuando apago el transistor, entonces la corriente sigue por acá y se descarga en el mismo motor. Entonces, bueno, esta es una aplicación, ¿verdad? Para manejar un motor. Nada más que necesita ese diodillo de fuga, que es importantísimo. De hecho, si uno hace esto para controlar un motor, ¿verdad? Con una señal que puede venir de un microcontrolador o un sistema empotrado, en el momento en que yo lo apago, voy a quemar el transistor y a la primera lo quema. Entonces, es con el diodillo de fuga, nada más un diodo que pueda manejar la corriente que tiene el motor, ya con eso se cura en salud uno ahí. De hecho, en algunos casos, incluso si uno quiere una descarga rápida, se le puede poner una resistencia en serie aquí, ¿verdad? Entonces, mientras esté encendido, la corriente va a bajar, porque ofrece una menor resistencia. Pero en el momento en que se apague, da la vuelta por ahí la corriente y se descarga. Una resistencia lo que hace es que se descarga más rápido para que se detenga más rápido un motor, si fuera el caso. Eso es como interruptor, es una aplicación sencilla en realidad. Ahora, tal vez de la que más nos interesan es como amplificador. Es la aplicación analógica más conocida, ¿verdad? Estando en región activa, que ya la hemos visto bastante, ¿verdad? Usualmente la señal se aplica a la base del transistor, ¿verdad? Y la salida se toma en el colector, no se tome, como dice ahí. Se toma en el colector, pero también se puede aplicar al emisor con salida en el colector. Ahorita chequeamos eso. Son tres las topologías más utilizadas que nos llevan a esto, que son emisor común. Aquí el común se aplica al que es común a tierra. Ese es el nombre que se les da. Entonces, emisor común porque el emisor está a tierra. Es esta topología, ahorita la vemos con detalle. Base común porque en el modelo CA, como esto tiene una fuente CD aquí,
en el modelo CA esto queda tierra, entonces base común. Y colector común porque está conectado a la fuente, entonces en el modelo CA queda conectado a tierra también. Entonces, esas son las tres topologías típicas que ya ahorita vamos a ver. Sin embargo, antes de ver eso, mencionar un concepto básico, que es el acople de amplificadores, y en general de cualquier sistema, el concepto de acople. Los amplificadores, bueno, se representan como triángulos, ¿verdad? Entonces, eso es la, la imagen típica, digamos, de un amplificador, que es entrada, salida y, bueno, tiene cierta ganancia. Estos se caracterizan por la ganancia, ¿verdad? Y por impedancias de entrada y salida, que suelen ser resistivas, o sea, no complejas, sino, no sé, una impedancia de 30 ohmios, 50 ohmios y demás, ¿verdad? En el modelo equivalente se suele poner de esta manera. Es el amplificador y aunque se dibuja muchas veces así como una entrada, ¿verdad? Se dibuja solo una conexión, en realidad es que son dos, ¿verdad? Eso es para indicar que es un puerto y dejar el dibujo un poco más limpio, pero en realidad es un voltaje, ¿verdad? Que entra. Ese voltaje se aplica a la resistencia de entrada. Él tiene una resistencia de entrada. Él procesa la información y se modela como si él fuera una fuente, ¿verdad? Que al tener una ganancia, es la ganancia por la tensión de entrada, ¿verdad? Entonces, es una multiplicación ahí. Y tiene una impedancia de salida. Entonces, vean que se comporta como una fuente. Ustedes han visto el modelo equivalente de toda fuente, es la fuente y una resistencia de fuente, ¿verdad? Nada más que en esta es lo que se llama la impedancia de salida del amplificador, ¿verdad? Aquí el valor de la fuente es la ganancia por el voltaje de entrada. Ese es el modelo equivalente que se utiliza, ¿verdad? Ahora, es muy importante el acople, que es de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque tenemos transferencias de potencia. Entonces ya conocen un poquito de máxima transferencia de potencia, ¿verdad? Entonces es más o menos el concepto, bueno, no es más o menos, es el concepto que se aplica aquí, ¿verdad? Generalmente eso es lo que se quiere. Si no se da un buen acople, se deben aplicar divisores de tensión para conocer las proporciones en que se divide la tensión. Eso porque en máxima transferencia de potencia sabemos cómo se divide la tensión, ¿verdad? Se divide la mitad. Ahí tienen que recordar el teorema, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este amplificador, en la salida, ¿verdad? Si yo tengo esto así, tengo aquí GVin y aquí tengo Z sub 0, el teorema de máxima transferencia de potencia a la hora de pasarle eso a una carga, para tener máxima transferencia de potencia, RL, ¿de cuánto debía ser? Igual, de Z sub 0, ¿verdad? Entonces, en máxima transferencia de potencia uno ni hace los cálculos. Si uno sabe que lo que va a obtener aquí es GVin entre 2, la mitad de la fuente, ¿verdad? Y eso es máxima transferencia de potencia. Eso sí tienen que tenerlo claro. Si no lo recuerdan, hay que devolverse un poquitito, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que se ve, ¿verdad? Aquí está el modelo con otros nombres, ¿verdad? Aquí nada más como una fuente, un resource, el resource, y bueno, aquí es con el RAIN, ¿verdad? Entonces, es el mismo caso. Yo le conecto algo, entonces le conecto una fuente aquí, ¿verdad? Y tiene una resistencia, y tenemos lo mismo. Entonces, existe una transferencia de potencia hacia el amplificador y del amplificador hacia afuera, ¿verdad? Entonces hay un divisor ahí y esto es a la salida, ¿verdad? Este es el que les decía yo hace un rato, ¿verdad? Entonces, si yo quiero máxima transferencia, por ejemplo aquí, yo necesito que RIN sea igual a RS. Y si quiero máxima transferencia, RL igual a Z0, ¿verdad? Son las condiciones, eso es de CC, se aplica aquí. Si no se tiene esa condición, ¿qué hay que hacer? Divisor de tensión, ¿verdad? Divisor de tensión que nos lleva a que, por ejemplo, este Vin aquí, ¿verdad? Que es lo que cae en la resistencia de entrada, sea igual a Vs por Rin sobre Rs más Rin, ¿verdad? Eso es un divisor de tensión. Y en este caso,
que VL, por ejemplo, sea igual a G Vin por RL sobre RL más Z0. A lo que aspiramos casi siempre es tener máxima transferencia de potencia, pero no siempre se logra. Entonces, cuando no se logra, hay que hacer este análisis. ¿Por qué traigo a colación esto? Bueno, porque entonces hay que ver la importancia que tiene la resistencia de entrada y la resistencia de salida de un amplificador. Y eso lo vamos a ver ahorita, cómo se ven en los distintos modelos esas resistencias. Entonces, por eso la importancia, ¿verdad? Entonces, aquí está un poco lo que ya les dije. Usualmente se requiere una máxima transferencia, o sea, que las impedancias sean iguales, ¿verdad? RS igual a RIN o Z sub 0 igual a RL. Eso es lo que se requiere, ¿verdad? Se aplica un divisor de tensión. O sea, el divisor de tensión se aplica siempre. Lo que pasa es que si es máxima transferencia, uno sabe que recibe la mitad de la tensión, ¿verdad? Y no hay ni que calcularlo, ¿verdad? Entonces ahí están como los dos valores, ¿verdad? Y en un circuito acoplado tenemos eso. Eso es el caso ideal, usualmente, para tener un buen acople entre etapas de transistor, ¿verdad? Entonces, aquí recordar que en un circuito acoplado se tiene máxima transferencia de potencia, ¿verdad? Y eso da 1/4 de la potencia total disponible de la fuente. Eso también, eso debe ser de CC, ¿verdad? Eso, nada más recordar, digamos, una fuente, aquí se está haciendo el ejemplo con este, ¿verdad? PS es la potencia de la fuente. La fuente por sí solita, ¿verdad? Si yo me imagino la fuente que tiene VS y que ella está solita, ella le está aplicando toda su potencia a RS, ¿verdad? Entonces, toda su potencia es todo el voltaje VS aplicado aquí al cuadrado entre RS. Eso es lo que es conocido, ¿verdad? La potencia de entrada ya en el circuito, digamos, esta es la potencia total disponible, ¿verdad? Entonces eso es bueno ponerlo por ahí, nada más. Aunque esto debería ser repaso, ¿verdad? Pero potencia total, bueno, de la fuente, más que disponible de la fuente, porque uno no puede extraer nunca toda la potencia de la fuente. Entonces, acá el Pin, ¿verdad? Que sería la potencia, ahora sí, que se va a recibir aquí, es el Vin sobre Rin. En el caso de tener un acople, Vin es igual a Vs medios. Entonces me queda Vs medios al cuadrado sobre Rin, ¿verdad? Entonces, cuando elaboro eso, Vs cuadrado sobre 4 Rin, ¿verdad? Y aquí yo me fijo que esto es PS. ¿Verdad? Entonces, como está acoplado, Rin es igual a RS. Entonces queda así. Y Pin termina siendo PS cuartos. Esto es un principio general, ¿verdad? Que aquí está, digamos, resumido nada más para recordar, para tenerlo presente. Que lo máximo que yo puedo extraer de potencia es 1/4 de la potencia de la fuente. Y bajo esa condición, la carga se tiene la mitad del voltaje de la fuente. Pero todo esto, entonces, ¿para qué es? Bueno, la importancia, la impedancia de entrada y de salida de un amplificador, porque eso depende sus relaciones en la transmisión de energía de un lado al otro. Teniendo en cuenta eso, recordándolo ahí, ¿verdad? Nada más como para resaltar la importancia, es que vamos ahora sí a analizar estas configuraciones y ver por qué es que vamos a calcular resistencias de entrada de un amplificador. Vamos a ver los modelos básicos, ¿verdad? Emisor común, colector común y base común, y ver por qué ese parámetro es importante, por qué lo sacamos, ¿verdad? Esta es la aplicación más conocida del BJT en región activa, emisor común. Es el circuito que hemos visto. Este circuito ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Lo hemos estado viendo, entonces, y analizando. Aquí es nada más llevarlo ahí a aplicación, ¿verdad?
El emisor está conectado a tierra respecto a la cual está la señal y ahí es lo común, ¿verdad? La señal está respecto a tierra y el emisor también, entonces por eso es que se le llama emisor común, ¿verdad? Los parámetros del transistor son muy importantes para entenderlo como bloque funcional. ¿Cuáles parámetros? Impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia. Entonces eso es poner ahí a qué se refiere con parámetros, ¿verdad? Estamos hablando del el Z-in o R-in, el Z-out, se le llama de diferentes maneras y la ganancia, ¿verdad? Esos son los parámetros que hay que tomar en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en cada modelo, ¿verdad? Entonces, se hace un análisis con el modelo de pequeña señal de transistor, el cual ya estuvimos viendo. Este es el modelo, ¿verdad? Se aplica lo que yo les decía antes, en la clase pasada, ¿verdad? Colector, base, emisor. Se aplica, la señal queda así directamente a la base, ¿verdad? El emisor está a tierra, que es esta aquí. Y como es el modelo de pequeña señal, esto va a tierra, ¿verdad? Entonces el RC queda a tierra. Vean que así como está es sin efecto Early. ¿Cómo sé eso? Porque no tiene la resistencia RO, ¿verdad? Esta RO es cuando consideramos efecto Early. A veces lo consideramos y a veces no. Ahorita vamos a ver por qué en unos sí y por qué en otros no. Pero bueno, en este caso la ganancia del amplificador. ¿Qué es la ganancia del amplificador? La ganancia del amplificador es la tensión de salida sobre la tensión de entrada, ¿verdad? Ese parámetro me dice cuánto es la ganancia, ¿verdad? Si G es 2, por ejemplo, de lo que me está diciendo es que la ganancia de voltaje también se le llama AV, y la V es por voltaje porque también podemos ver ganancia de potencia, pero nosotros nos vamos a concentrar en ganancias de voltaje, es V out sobre V in, ¿verdad? Entonces, si G es 2, quiere decir que la salida es 2 veces la entrada. Y eso depende pues de la configuración. Entonces, si uno chequea esto, del circuito es obvio, ¿verdad? Que el V-in, que es entre este punto y tierra, pues es lo mismo entre este punto y aquí, ¿verdad? Entonces es igual al VP del modelo equivalente. Es exactamente lo mismo. Por el otro lado, el V-out, como la fuente de corriente es así, ¿verdad? En este sentido, vean que en V-out no hay nada conectado. Estos análisis no están considerando la carga. Entonces, saca acá la corriente y entonces la tensión queda al revés. Eso ya lo habíamos dicho la lección pasada, ¿verdad? Entonces queda un negativo del V-out y va a ser la corriente, que aquí la corriente es GM por VP. GM por VP. Corriente, ¿verdad? Que sería la corriente I out, digamos. Por RC, ¿verdad? Entonces, V es igual a R por I, ¿verdad? Entonces, ese es el voltaje de salida. Por lo tanto, si yo agarro y hago el cociente V out sobre V in, ¿verdad? Voy a tener V out, que es igual a menos RC GM VP sobre VP. Se me cancelan los VP. Y me queda que la ganancia de este transistor es menos GM por RC. Esta es la ganancia. Entonces, ya tenemos uno de los parámetros. En cada uno vamos a buscar ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida. Aquí tienen para su formulario. Y de AV, con este valor que está ahí, ¿qué podemos ver? Que es una ganancia negativa. Ahí está negativo, ¿verdad? Entonces, es lo que se llama un amplificador inversor. De que yo le doy un voltaje y me da el voltaje invertido, ¿verdad? La ganancia es proporcional a GM y a RC. Ojo que cuando hablamos de amplificación no hablamos de valores CD. Eso también ya lo había dicho en algún momento, ¿verdad? Pero lo recalco, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que si Vin, que es para señales variables en el tiempo, es así, ¿verdad? Entonces el Vout termina siendo, digamos, voy a tirar nada más unas marquitas acá.
para que no me quede tan perdido. Siempre me queda mal, pero no me quede tan mal. Si es una amplificación, va a ser más grande, más amplitud e invertido, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener. Y esa es la característica de este amplificador. El amplificador de emisor común es negativo, entonces crea una inversión. Aquí me da positivo y aquí me da negativo, ¿verdad? Y esto aplica para pequeña señal. Y este es el de emisor común, la amplificación de emisor común. Esta es la forma que se ve, es el transistor. Nos falta ver las impedancias, ¿verdad? Bueno, aquí un dibujito, ¿verdad? La señal de salida tiene mayor magnitud y polaridad inversa, que es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces ven aquí, esta de acá y esta es negativa. Es más grande, pero negativa, ¿verdad? ¿De qué valor? Bueno, GM por RC. Esos son los parámetros del amplificador. Recordar, esto ya lo vimos, estaba en el modelo CA, ¿verdad? Pequeña señal GM es igual a IC sobre V térmico. Y del circuito, en este caso es muy obvio que la resistencia de entrada es RP, que está ahí, y la resistencia de salida es RC. Ahí es súper obvio en este circuito. Es un circuito súper básico y que tienen que tomar en cuenta la ganancia y las resistencias de entrada y salida, ¿verdad? Entender también a qué se debe el proceso, ¿verdad? Pero entonces cuando nos referimos a una estructura específica como un emisor común, ya tenemos el comportamiento dado, ¿verdad? Las ecuaciones. Ahora hay que tomar en cuenta que la ganancia no puede ser infinita, ¿verdad? Está limitada por BCC. O sea, uno ve la ganancia y uno dice, ah, sí, GM por RC, ¿verdad? Y entonces uno piensa, ay, claro, entonces si le pongo un RC de 100 megas, voy a tener una ganancia altísima, ¿verdad? Y el voltaje se va a subir mucho. Bueno, no da para tanto, ¿verdad? BCC me va a limitar lo que yo puedo tener de salida. Porque, por ejemplo, vean que aquí se le entregan 2 milivoltios pico pico. Y él me entrega 800 milivoltios pico pico, ¿verdad? Aquí si uno hace esto, es 800, ¿verdad? Milivoltios, voltaje de salida, sobre 2 milivoltios, ¿verdad? Entonces tengo una ganancia de 400. Genial, ¿verdad? Es un montón. De hecho, esto es un montón. Pero tampoco es como que uno diga, ah, si le pongo un R de megas, va a tener una ganancia muy alta. ¿Por qué? Porque si en este caso, ay, no, mentiras, esto estaba en 800, no, aquí 77, ya me extrañaba que estuviera tan alto. Sí puede ser alto, pero era un poquillo raro. Aquí 77, perdón, 77 milivoltios pico pico. La leí mal, ¿verdad? Porque es que leí este es el valor de polarización. Aquí, digamos, 77 pico pico y aquí 2 milivoltios pico pico, perdón. Entonces, en este caso, entre 2, 35 son 70, 35 y 38 y medio, ¿verdad? 38.5 la ganancia, que también es bastante. Ahí se me fue, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que la salida no puede ser más grande que BCC. Si la fuente es de 5 voltios, jamás puedo tener una salida de 10 voltios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto de la ganancia, que es GMRC, que nos interesa y nada más el valor absoluto, ¿por qué va a estar dado? Bueno, sabiendo que GM es IC sobre VT, ¿verdad? Por RC, lo ponemos así, ¿verdad? IC, VT. Y entonces, esto es VRC, ¿verdad? IC por RC, ¿verdad? Va a ser el voltaje de aquí, VRC, sobre VT. Y VRC a su vez es BCC menos VCE. Lo que les decía, los análisis que hemos hecho ya nos ayudan mucho, ¿verdad? Menos VCE sobre VT, ¿verdad? Y además sabemos que el voltaje mínimo colector emisor es VBE, ¿verdad? Para estar en región activa, más o menos, ¿verdad? Para no salir de la región activa. Entonces, se suele decir que la ganancia máxima es VCC menos VBE sobre V térmico, ¿verdad? Esa es
la ganancia máxima. Y a eso sí hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención a de que tampoco es infinito, ¿verdad? Entonces, la ganancia tiene un máximo. Esto generalmente lo hacemos notar, entonces también está para el formulario, ¿verdad? Pero ese análisis son análisis bastante directos según las estructuras. ¿Alguna pregunta? Bien, veamos el otro, base común. También son muy directos. La base, en este caso, está conectada a tierra a través de la fuente de tensión y de ahí queda el común, ¿verdad? Entonces, y está en común con esto, por eso se le llama así, ¿verdad? Esta es la estructura típica de este amplificador. Tiene un RC, se le aplica una tensión aquí, una tensión fija, ¿verdad? Y el VIN, eso es lo interesante, se aplica aquí, ¿verdad? Se va a aplicar en este punto. De hecho, si uno hace una ecuación aquí, ¿verdad? Uno puede ver cómo VB es igual a VBE, base emisor, ¿verdad? Más VIN. Entonces uno ve cómo VBE es igual a VB, que es esta fuente que se le aplicó ahí, el voltaje de base, menos VIN. Entonces, uno nota cómo la tensión base emisor también está dada por VIN. Nada más que hay un asunto también ahí de un menos, ¿verdad? Que está un poquito inverso ahí. Pero eso se va a ver reflejado en la corriente de salida también. Entonces, nuevamente, análisis del circuito equivalente, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? La base va a tierra, porque aquí es una fuente CD, la base a tierra. En el emisor tenemos VIN, y luego aquí tenemos el colector y tenemos RC, ¿verdad? Entonces, tenemos tensiones de entrada y de salida del circuito, ¿verdad? VIN, aquí lo vemos, VIN está aplicado entre este nodo y tierra. VP está entre tierra y este nodo, ¿verdad? Entonces se ve que es el mismo voltaje, pero invertido, ¿verdad? O sea, entre este nodo y tierra tenemos un voltaje, nada más que queda invertido, ¿verdad? Que es un poco lo que les decía hace un rato. Entonces aquí tenemos VIN a tierra y VP va de tierra a ese punto, entonces por eso quedan con un negativo, ¿verdad? Esto es para buscar la ganancia. V-out es el mismo caso de hace rato, ¿verdad? La corriente que viene por acá. Entonces, menos G, VP, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya con eso tenemos para determinar la ganancia del circuito, ¿verdad? ¿Cuál es la ganancia? V-out sobre V-in. Entonces, tome esto sobre esto. Se nos van a cancelar y se cancelan aquí esos menos, ¿verdad? Y curiosamente, nos da una ganancia positiva. En este caso, ¿verdad? Hay una ganancia positiva, que es una característica que tiene este. El de emisor común me da una ganancia negativa, este me da una ganancia positiva, ¿verdad? Esta es la del emisor común. Entonces, los comparamos, ¿verdad? Y chequeamos que son de la misma magnitud, pero uno es inversor y el otro no es inversor. Entonces, ahí hay una diferencia importante, ¿verdad? El límite de la ganancia es el mismo que para el de emisor común. Si se hace el análisis, se va a llegar exactamente lo mismo, VCC menos VBE sobre VT. Entonces, ahí está el límite de eso. Entonces, aquí ecuaciones para formulario, ¿verdad? Llevar ahí. Y resistencias de entrada y salida. Se hace un análisis similar a lo que se hizo antes, nada más que aquí es ligeramente más complejo, porque hay que ver la Z equivalente o la R equivalente que ve VIN, ¿verdad? La de salida es muy clara, es RC, ahí se ve, ¿verdad? Lo que se ve aquí es RC. Pero esa otra sí hay que chequearla. Entonces, para calcular RI, se busca la R de Thevenin, ¿verdad? Que ve la tensión de entrada. Entonces, la RI, la R Thevenin, que es un voltaje Thevenin, con una corriente Norton, ¿verdad? Entonces, si uno lo hace acá, uno se da cuenta
que el voltaje de entrada es menos VP, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Si uno lo ve aquí. Y la corriente de Norton, que estaría circulando, digamos, en este punto, termina siendo menos GM por VP. Cuando uno revisa estas corrientes que se dan acá, esa sería la corriente que se va a tener, ¿verdad? Aquí tenemos en este punto, la corriente es VP sobre RP, ¿verdad? Nada más que, me equivoqué la flecha, es así, ¿verdad? Por la definición que tiene VP, EVP, ¿verdad? Y esta es GM VP, ¿verdad? En ese caso. Y entonces la corriente de Norton, uno pone la fuente aquí, ¿verdad? Termina siendo esta, que es igual a la suma de esas dos y me lleva al GM VP. Uno lo puede chequear. Entonces ahí se cancelan estos dos y llegamos a que la resistencia de entrada es 1 sobre GM. Lo cual es un resultado, pues sí, es diferente, ¿verdad? Bastante diferente del caso anterior. La resistencia de salida es RC, no hay quite, ¿verdad? Es igual. Y si comparamos con el emisor común, ¿verdad? El RIN aquí era RP, aquí es 1 sobre GM, y las salidas sí son iguales. Me llevan a casos diferentes, ¿verdad? A acoples diferentes, eventualmente uno u otro amplificador, y con características de que uno es inversor y el otro no es inversor. Entonces, esa es la parte que hay que tener clara. También nada del otro mundo. El que sigue, colector común, también se le llama seguidor de emisor. Aquí la entrada se aplica a la base, colector está a BCC, y este tiene la característica que tiene una resistencia de emisor, ¿verdad? Y ahí se toma la salida. Entonces, en este caso, el colector es la terminal común, ¿verdad? Porque estaba a tierra, así como la señal de entrada. Entonces, se repite el análisis. Es el mismo análisis, ¿verdad? Es el mismo análisis, entonces se pone el circuito equivalente, queda aquí a tierra, ¿verdad? Está de esta forma. Es exactamente el mismo análisis. Entonces, aquí sí hay que hacer un poquito de mallas, no los voy a ver con todo el detalle, ustedes ya han visto los análisis, un asunto de tiempo nada más, pero digamos, aquí se ve, ¿verdad? Que hay una malla, que bueno, la puedo ver de varias maneras, pero la puedo ver aquí, ¿verdad? Entonces, V-in es igual a VP y V-out. Luego aquí de la relación de corrientes, esta es conocida, ¿verdad? Un transistor, entonces esto también es conocido. Entonces puedo escribir IE en términos de IB, ¿verdad? Todas estas relaciones son conocidas en realidad. Ahí está como la deducción nuevamente, pero eso lo habíamos visto antes, ¿verdad? Y luego IE es igual a VOUT sobre RE, ¿verdad? IB es igual a VP sobre RP, con beta más 1. Ahí como para ver esa parte, ¿verdad? Y entonces, de ahí se puede despejar que VP, ¿verdad? Es igual, se despeja, se envía RP a multiplicar, ¿verdad? RE sobre beta más 1. Y tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, que las podemos combinar. Aquí están, ¿verdad? Entonces podemos sustituir 2 en 1, podemos llevarnos aquí, ¿verdad? Todo esto lo ponemos aquí. Entonces VIN es igual a todo esto, VOUT, RP, ¿verdad? 1 más VOUT. Y ahí podemos sacar al factor común el VOUT, ¿verdad? Podemos sacar a factor común y lo que es lo que andamos buscando, ganancia de voltaje, que es igual al VOUT sobre el VIN. Entonces, bueno, aquí VIN sobre VOUT, se le da vuelta VOUT sobre VIN, se puede escribir así, ¿verdad? Y adicionalmente, solo como para terminar de ponerla bonita, sabiendo que RP es igual a VP sobre la corriente de base, y sabiendo que la corriente de base es igual a IC sobre beta, ¿verdad? Entonces podemos escribirlo de esta manera, VP
beta, VP por beta, ¿verdad? Y sabemos que la corriente de colector es la fuente, ¿verdad? GM por VP. Ahí está la sustitución. Entonces, RP es igual a beta sobre GM, ecuación 4. Y entonces sustituimos 4 en 3, nada más. Ahí para dejarlo ya en parámetros externos del circuito. Entonces, out sobre in está en términos de RE, el beta, que es un dato del circuito, y el GM, que ese sí lo depende, ¿verdad?, de la región en la que esté. Y se dice que eso aproximadamente se puede ver como 1 sobre RE por GM. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es aproximadamente 1. Ya lo habíamos visto, entonces por eso se usa esa aproximación. Entonces se suele decir que la ganancia de este seguidor de emisor es out sobre Vin y es aproximadamente RE sobre RE1 sobre GM, ¿verdad? Entonces, esta es la ganancia de este amplificador. Entonces, para tenerla ahí, tenerla en cuenta, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Resistencia de entrada y resistencia de salida, ¿verdad? Bueno, nada más decir que es ganancia positiva. Y, bueno, sí, esta característica es importante. Es menor que 1. Para un beta mucho mayor que 1, se dice que es menor que 1. Esa característica es común de un colector. A lo mucho, digamos, suele ser 1 cuando esto hace aproximadamente 1, ¿verdad? Queda RE sobre RE, pero es pequeña. Ahora, alguien podría preguntarse, entonces, ¿para qué sirve eso? Porque quiero un amplificador que no amplifica, ¿verdad? Con una ganancia menor que 1, más bien atenúa. Los seguidores se les llama colector común o seguidor de emisor, también se les llama seguidores de tensión, porque tienen la característica de que logran tomar una señal y poderla dar a la salida con más corriente. Eso es lo que hace. Una señal muy débil la puede tomar. Ya ahorita hago el comentario cuando veamos las resistencias. Bueno, esto aquí, ¿verdad? Se tiene que si R es mucho mayor que 1, usualmente esto sea así, entonces más o menos es 1, ¿verdad? Y entonces es un seguidor de tensión, ¿verdad? Que la salida es como la entrada. Busquemos las impedancias para justificar eso. Primero es un hecho. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Vayamos cerrando esa parte. Buscando las impedancias, ¿verdad? Para la RIN hay que poner una fuente de prueba para calcular el valor, ¿verdad? Que es la RTBIN. Entonces va a ser, se pone un voltaje, ¿verdad? Y entonces es el VX sobre IX. Esa es ¿cómo se llama? El procedimiento estándar, ¿verdad? Es el procedimiento estándar. Entonces, al hacer eso, tenemos de ecuación de malla me queda Vx, Vpi y Vr. Y esto, Vpi, es igual a Rpi por Ix, es parte de lo que estamos buscando. Y aquí tengo dos corrientes, ¿verdad? Una es Ix, que viene aquí, más GmVp, ¿verdad? Entonces, por Re, se saca factor común el Ix, entonces ya puedo hacer el cociente Vx sobre Ix, tengo esto. Ya teníamos que Rpi es igual a beta sobre Gm, entonces se sustituye ahí. Bueno, aquí se saca a factor común. Bien, que la resistencia de entrada es igual a Rpi 1 más beta por Re. 1 más beta, eso es beta es casi siempre 100, ¿verdad? Entonces un valor grande por un valor grande ahí. Esa resistencia de entrada suele ser grande. Y ahorita les comento. Saquemos el R out de una vez. Igual se pone una fuente de prueba y hay que calcular el cociente, ¿verdad? O X sobre Ix, es el mismo procedimiento. Entonces aquí hay un nodo, ¿verdad? Entonces aquí viene la corriente IB, aquí viene la corriente GMVP, ¿verdad? Aquí viene la corriente IX y aquí sale la corriente IRE, ¿verdad? Entonces, si lo vemos así, están entrando 3 corrientes y salen 2, ¿verdad? Visto
visto de esa manera. Aquí, bueno, IX entrando, GMVP entrando, IRE saliendo, y bueno, aquí se puso el IRP saliendo. Eso es para utilizar que el VX es igual a menos VP. Entonces, bueno, se plantea la ecuación, se le da vuelta a esos valores, se ponen en términos de los voltajes, ¿verdad? Este es el nodo X. Entonces, por eso queda aquí Vx sobre Re, ¿verdad? Y aquí Vx sobre Rp. Y entonces, bueno, se hace aquí, y aquí tenemos Vx para sacar el factor común, ¿verdad? Entonces, Vx sobre Ix. Nuevamente tenemos ahí el valor para Rp. Aquí está. Esto es álgebra. Estoy yendo un poquillo rápido para cerrar con esto, pero esto es álgebra. Esto, 1 sobre 100 es como 0.01, ¿verdad? Más 1 es más o menos 1. Entonces se dice que la resistencia de salida es aproximadamente esto, que esto es la definición del paralelo de RE sobre 1 sobre GM, que es como un valor que se suele utilizar ahí. Ok, comentario del seguidor de emisor. Bueno, voy a llevarlo acá. De para qué se usa este, porque eso es importante. En el que vimos, resulta que la RIN, si uno lo ve aquí, ¿verdad? Esta RIN en términos generales es alta, es un valor alto, ¿verdad? El RIN suele ser muy grande. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso en un circuito? Voy a usar aquí para rayar. Cuando yo tengo un sensor o una fuente, lo que sea, es que casi siempre esto es la aplicación, son sensores, de hecho así viene la tarea, donde me puede entregar muy poca corriente, ¿verdad? Casi siempre esto de aquí es un sensor. Cuando la capacidad de esto es muy baja en corriente, si yo me pongo a aplicarle la RIN aquí y trato de hacer una máxima transferencia de potencia, lo que va a ocurrir es que los sensores tienen muy poca capacidad de corriente, bajísima capacidad de corriente. Entonces, si yo trato de hacer máxima transferencia de potencia, esto tiene tan poca potencia que lo que va a hacer es que el voltaje se cae y la señal se me arruina. Que eso es lo que pasa con una fuente cuando yo le extraigo mucha corriente, ¿verdad? Que es lo que pasa en una casa, por ejemplo, cuando uno prende un motor consume mucha corriente. Y han visto no sé si habrán visto en las casas, ponen un motor y las luces se bajan y demás. Eso ocurre siempre con cualquier fuente cuando yo le pido mucha más corriente que la capacidad que ya tiene. Entonces, si a un sensor o algún dispositivo yo le pido mucha corriente, lo que va a hacer es que la señal se cae y arruino la señal del sensor. Entonces, en esos casos es bueno poner lo que se llama un seguidor de tensión. Se pone un seguidor de tensión. ¿Para qué el seguidor de tensión? El seguidor de tensión es un dispositivo que lo que hace es que tiene una alta impedancia de entrada, muy grande. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo hago el V-in, ¿verdad? Yo veo cuánto ingresa, entonces yo tengo que V-in es igual a VS, digamos ¿verdad? Entonces es igual a VS por RIN sobre RIN más RS. Si bien es cierto, no voy a tener máxima transferencia de potencia, no importa porque eso tiene muy poca potencia. Lo que me interesa es el voltaje, la forma de la señal del sensor. Entonces, de esta manera, yo me dejo, como el RIN es mucho más grande que RS, me dejo casi todo VS, pero me dejo la forma de VS con una corriente aquí que tiende a cero. Una corriente muy pequeñita. Eso es lo que se quiere. Una corriente muy pequeña que no se dice que no cargue al dispositivo, al sensor, que no le pida mucha corriente porque si no me arruina la señal. Entonces, la labor de él no es amplificar, es seguir el voltaje, pero entregarme a la salida un voltaje con mayor capacidad de corriente, porque eso sí lo va a hacer el amplificador, ¿verdad? El amplificador aquí, con su Z out,
me va a amplificar la capacidad de corriente. Entonces me entrega la misma forma de onda a la salida, pero puede entregar más corriente. Y esta señal sí la puedo amplificar con otra etapa, con un base común o con un emisor común, eventualmente. Entonces, para eso es que se usa este, este modelo. Entonces, tiene esa característica, digamos, de, de colector común. Entonces, es importante decir para qué sirve, ¿verdad? Entonces, esa es la función que tiene el seguidor de tensión, poderme dar más corriente de salida, que es la que me daría un sistemita. Entonces, cuando yo tengo un sistema que me entrega muy poca corriente, primero le pongo un seguidor de tensión que me entrega más o menos la misma forma de voltaje, pero con mayor capacidad de corriente. Y ahora sí, a ese le aplico amplificación, ¿verdad? Le aplico eh, máxima transferencia de potencia y demás. Y aquí está la comparación de todos, aquí está la colección de ecuaciones, ¿verdad? Que manejamos para cada uno de ellos. Resistencias de entrada, en todos, resistencias de salida, ganancias, ganancia máxima, y aquí no vemos la ganancia máxima porque aquí no importa, ¿verdad? Porque la ganancia es 1 aproximadamente. Entonces no es algo como que sea relevante, digamos, la ganancia. Entonces no nos ponemos a decir, la ganancia máxima, no, es que la ganancia es 1 aproximadamente en este circuito. Entonces, ¿qué es importante de esta parte? De que tengan esto, ¿verdad? Que puedan calcular esto. En general, los problemas andan por ahí, ¿verdad? Generalmente hacer cálculos de la ganancia, de la impedancia de entrada, impedancia de salida, ¿verdad? Determinar si yo le aplico una señal de tanto, cuánto voy a tener a la salida, etcétera. Entonces, por ahí andan estos parámetros de amplificadores, ¿verdad? Y listo. Y así de justos, pero logramos salir con los temas. ¿Alguna pregunta? Ok. Eh, para esta parte, estamos llegando, digamos, como a estas definiciones. Los análisis van a andar, trabajar con estas ecuaciones no va a ser muy distinto. No les digo que es así meramente formulístico, nada más ponga, calcula, ¿verdad? Algún concepto aplicado a estos números, ¿verdad? De analizar las señales, analizar las características, eso es relevante, ¿verdad? Les he estado hablando que uno es inversor, el otro no es inversor, ¿verdad? Elegir, por ejemplo, un tipo de amplificador que mejor se adapte a cierta condición, por ejemplo, cuando necesito un colector común, ¿verdad? O si necesito una señal invertida o una señal que no se invierta, ¿verdad? Ese tipo de cosas que se respaldan con cálculos, pero que son de entender las diferencias de cada uno. Entonces, se los digo a la hora de encarar esta forma de estudiar, ¿verdad? O la forma de estudiar. No se queden, eso es nada más de las ecuaciones. Y si me preguntan, busco la ecuación y ya. No, interioricen las diferencias y semejanzas de cada una de las estructuras, ¿verdad? Que eso es más conceptual, que es de lo que estábamos hablando, pero que termina justificándose con los números, ¿verdad? Entonces, y como ingeniero siempre hay que tirar a los números, entonces eso ahí es relevante. Bien, si no hay preguntas, entonces, bueno, acá cerramos con lo que es materia. Yo les voy a enviar, ya tengo la tarea, ya está redactada, tengo que hacer el PDF muy rápido. Igual yo sé que ahora van a estar pensando más en el examen, pero es una tarea sobre circuitos acondicionadores de señal, básicamente. Eh, Muy rápido, ¿de qué se trata? Yo les doy una descripción de una señal que debe ser leída por un sistema para ser digitalizada y hay que acondicionar la señal, lo cual involucra amplificar, con esto que acabamos de ver,
En BJT también hay que amplificar con transistores MOS, eso lo veremos en la otra parte que falta el curso, ¿verdad? Por algo es la tarea se entrega hasta el puro final. Y hay que hacer protección de señales y demás, hacer una simulación de etapas de lo que está ahí. 11 de noviembre es la entrega, es en la última lección, vamos a tener esto. 75% es el trabajo escrito, la exposición es un 25% y vale un 13% la nota del curso. En grupos, ustedes son 17. Tengo 4 casos distintos, entonces 4 por 4, 16. Son 3 grupos de 4 y uno de 5. Y les doy prioridad conforme me lleguen las solicitudes. Eso sí, que me hagan llegar un correo donde aquí están las descripciones de, es que aquí lo tengo, yo trabajo en la vista oscura. Aquí están las descripciones de cada uno, son 4 sistemas, sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, este, eh, que todos son como lo mismo. Este, entonces yo les doy una descripción de la señal y cómo se debe tomar. En realidad no hay mayor diferencia de uno a otro, pero bueno, pueden elegir. Entonces, forman los grupos entre ustedes, eligen un sistema, bueno, eligen el orden en que gustarían, ¿verdad? Dicen, bueno, me gustaría el 1, el 3, el 2, el 4. Entonces me envían un correo y les voy dando prioridad conforme me llegue el correo. Un correo por grupo. Tiene que venir el nombre de los integrantes. Y el orden en que quisieran. Entonces yo les respondo, bueno, si usted ya le doy, ustedes trabajan en el sistema 1 y demás. Y para esto tenemos tiempo y me pueden preguntar y todo el asunto, ¿verdad? No crean que por ser una tarea no pueden preguntar nada. Todo eso lo podemos ver, que es básicamente, esa es la descripción muy básica, no quiero robarles mucho tiempo, se los voy a enviar para que lo vayan viendo. Pero es un trabajo bonito en el sentido de que les da una idea de cómo acondicionar una señal que yo quiera leer de un sensor o algo, ¿verdad? Para hacer un sistema de adquisición de datos con un sistema empotrado. De hecho, en el primero está ahí basado como en un Arduino, ¿verdad? Un Arduino 1, luego un Arduino 0. Hay un chip y uno para un Raspberry que no traen ADCs, pero la misma compañía tiene su propio ADC con el cual recomienda la interfaz. En realidad, con esa parte digital no es como que vamos a trabajar, pero sí con los requerimientos eléctricos de eso. Entonces, esa parte lo vuelve un poco más interesante. Ok, eso se los envío ahorita, por lo menos para que queden los grupos, vayan formando grupos y demás. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, bueno. Profe, Ajá, perdón, sí. ¿los grupos tienen que ser obligatoriamente 4 o el de 5? O uno de 5. El primero que me llegue, somos un grupo de 5, se lo asigno. Y todo bien. Si ya me llegó uno de 5 y después me llega otro de 5, al segundo tengo que decirle, sorry, nos quedamos de 4, pero sí tienen que ser de 4. Ahí pueden usar cualquier cosa, el chat también del grupo si necesitan de contactar a gente. Ok, gracias. Ok. Sí les digo, en serio, los sistemas son diferentes porque quiero que trabajen en sistemas diferentes, pero no hay mayor diferencia de uno a otro. Entonces, o sea, sí hay diferencias, pero no es como que uno sea mucho más fácil que el otro o así. Entonces, es parecido en todo. Pero sí son diferentes y quiero ver las soluciones de cada uno, cómo lo hacen y eso lo podemos trabajar. Como les digo, pueden consultar y demás. Y no es nada del otro mundo, es sencillo, en realidad es sencillo. Nada más hay que repasar cosas. Ok, el próximo miércoles entonces tenemos clase presencial, que es para ver ejemplos, nada más yo les voy a enviar videos con algunos ejemplos que ya hay resueltos de casos anteriores, y el próximo miércoles vemos eso. En buena teoría el miércoles hay quiz, aunque sea de asistencia, pero hay quiz. Entonces, por lo menos para premiar la asistencia, ¿verdad? Todavía no sé cómo ir a hacer, sí. Ahí les cuento.
pero sí, en principio sí, tenemos eso, ¿verdad? Entonces, listo. Entonces, no les robo más tiempo. Cualquier duda ahí me escriben y estoy atento a sus inquietudes. Que tengan un bonito fin de semana. Pura vida. Hasta luego.